Buenos días, hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor a través de este medio. Espero que estén todos muy bien, el Señor los esté guardando a cada uno de ustedes. Recuerden prestar atención a las necesidades de la iglesia, lo que están viviendo los hermanos en este tiempo y mostrar también simpatía con su situación, cumplir así el ministerio que nosotros tenemos como hermanos en Cristo, la responsabilidad los unos con los otros. Así que les animo a eso en este tiempo. No nos podemos congregar, pero podemos utilizar otros medios para poder mostrar amor en Cristo para con los hermanos en la iglesia. En tanto sigamos nosotros estudiando la doctrina de la eclesiología, es el nombre técnico para referirse a la doctrina de la iglesia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? Y luego de haber hablado nosotros acerca de el concepto de la iglesia, a qué se refiere la Biblia cuando habla de la iglesia de Cristo, y después de haber hablado acerca del fundamento de la iglesia, siguiendo un orden lógico, corresponde que hablemos sobre la autoridad de la iglesia. El apóstol Pablo escribió 3 cartas, 2 de ellas a personas que estaban en el ministerio, 2 de ellas dirigidas a Timoteo y la otra dirigida a Tito. Donde se llaman las cartas pastorales porque contienen indicaciones para los pastores. A Timoteo lo dejó en Éfeso para que administrase las iglesias que estaban en Éfeso y pusiese en orden cosas que estaban en desorden. Y a Tito también con la misma intención lo dejó en la isla de Creta, ordenando las iglesias allí. En el capítulo 2 de esa carta de Tito, Pablo le dice esto, dándole indicaciones de cómo debe hacer su trabajo. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y empieza a darle indicaciones de lo que eso implica, la sana doctrina. Cuando termina de dar esas indicaciones, le dice así en el versículo 15 del capítulo 2. Esto habla, la sana doctrina, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Le está dando una indicación de cómo él debe llevar adelante el ministerio de trabajar dentro de las iglesias. Y le está diciendo que debe hacerlo con autoridad. Así que al decirle esto, queridos hermanos, Pablo a Tito nos da a nosotros la pauta para poder decir, queridos hermanos, que dentro de la iglesia de Cristo parte del ministerio pastoral es ejercer autoridad, o el ministerio pastoral debe ser ejercido, entre otras cualidades, y entre otras maneras, debe ser ejercido con autoridad. Y esto es tan importante y necesario dentro de la iglesia de Cristo, la figura de una autoridad, como también lo es en la familia, como lo es en un Estado, como lo es en una escuela y como lo es, queridos hermanos, dentro de todo grupo organizado, debe estar establecida una figura de autoridad, si no las cosas no funcionan bien. Para que todo funcione bien de acuerdo a la manera en que Dios ha establecido la vida del ser humano, se hace necesario que haya una figura de autoridad. Y así lo es también dentro de la iglesia. Y debido, queridos hermanos, a los errores que han acontecido en la historia humana, necesitamos nosotros mirar este tema desde las Escrituras. No son pocas las ocasiones en que se ha hecho un mal uso de la autoridad, cayendo en uno de 2 extremos. Un extremo es el abuso de la autoridad y el otro extremo es la ausencia de autoridad. Las 2 cosas son absolutamente malas en cualquiera de los ámbitos de la vida. El abuso de la autoridad y la ausencia de autoridad son malos en la vida de un Estado, es malo en la vida de una familia, lo sabemos muy bien, la ausencia de autoridad dentro de los hogares, es malo dentro de una escuela y es muy malo también, queridos hermanos, el abuso o la ausencia de autoridad dentro de la iglesia de Cristo. Y para estar en un equilibrio, en un uso equilibrado de la autoridad, nosotros necesitamos mirar este tema desde las Escrituras. Por eso vamos a hacer 3 preguntas para exponer esta verdad. En primer lugar, ¿qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la autoridad? Bueno, la autoridad es el derecho que alguien tiene para gobernar. Cuando hablamos de gobernar significa que tiene la responsable libertad de determinar y decidir sobre todo aquello que gobierna. Eso es el derecho a gobernar. Y cuando hablamos de derecho significa que es lo que corresponde, es lo correcto. Ejercer autoridad sobre personas que uno está gobernando, o sea, determinar y decidir sobre ellos, es lo correcto, es lo que corresponde. Ahora debemos entender nosotros
que en su etimología la palabra autoridad, que suena tan fuerte, tiene una sonoridad tan fuerte, especialmente porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa rechazamos la autoridad, es una cuestión del pecado que rechaza la autoridad, y además por el mal uso que se le ha dado a la autoridad, conlleva una idea negativa, parece ser esa palabra, pero en su raíz la palabra autoridad viene de una palabra que es la conocida palabra autor. De ahí viene autoridad. Y de ahí viene el nombre Augusto también. Viene la autoridad. Y es la idea de uno que crea. El autor es uno que crea, pero también es uno que hace crecer. Autoridad refiere, queridos hermanos, y este es el concepto, a la responsabilidad que alguien tiene para tomar determinaciones que busquen el crecimiento de aquellos sobre quienes gobierna. Una autoridad bien ejercida promueve el crecimiento de aquellos sobre los que se gobierna. Así que autoridad bien entendida es algo muy bueno y es en beneficio de las personas. No es algo malo. El mal uso sí, el mal uso sí. ¿Qué es autoridad, queridos hermanos? Bueno, la autoridad, queridos hermanos, es un derecho exclusivo de Dios. Es un derecho exclusivo de Dios. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque Dios es el creador y es el dueño de todas las cosas. Esa posición de creador y dueño lo hace justamente el único con derecho exclusivo para gobernar, el único que tiene derecho a ejercer autoridad sobre todo lo que es suyo, lo que llamamos nosotros el derecho de propiedad. Algo es mío y yo tengo el derecho de decidir qué hacer con eso. Es el derecho de propiedad. Y puesto que Dios es el dueño de todas las cosas, entonces es el único que tiene el derecho a ejercer autoridad sobre toda su creación. Lo dice así primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todos, tú dominas sobre todo. Y en tu mano está el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. El derecho es de Dios, queridos hermanos. Es exclusivo, es el único que tiene derecho a ejercer autoridad sobre su creación, sobre todas las cosas. Así que autoridad, queridos hermanos, no solamente es el derecho a gobernar, sino que es un derecho exclusivo de Dios. Pero también, queridos hermanos, autoridad es un concepto que solo existe en Dios. La autoridad es un concepto que solo existe en Dios. O sea que Dios es la fuente de toda autoridad. O sea, dicho de otra manera, la autoridad existe porque Dios existe. La autoridad existe porque existe un autor, un creador de todas las cosas. Y por el hecho de que Él es el autor y creador de todas las cosas, la autoridad proviene de Él, emana de Dios. El concepto de autoridad emana de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el concepto de autoridad se distorsiona completamente. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda autoridad. Romanos 13.1 nos dice así, nos confirma esta verdad. Pablo está enseñando justamente sobre ese tema exclusivamente en este capítulo. Y dice así el texto, Romanos 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, como Él es la fuente de autoridad, si hay alguna autoridad establecida en este mundo, es porque Dios la ha establecido. ¿Por qué? Porque no existe autoridad fuera de Dios. Cristo aseguró lo mismo en Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Ustedes recordarán esta charla. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Versículo 11. Respondió Jesús, ninguna, es un absoluto, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Lo que vas a decidir, la autoridad que estás usando para determinar esto sobre mi vida, es una autoridad que te ha dado mi Padre. Seguidamente a ese texto dice, por tanto, quien a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quiénes lo habían entregado a Cristo, a Pilato? Los líderes religiosos de Israel, el sumo sacerdote, los escribas y fariseos que estaban allí en aquel concilio, que determinaron la muerte de Cristo. Ellos ejercieron su autoridad tomando una determinación. Y como la determinación que tomaron
va en contra de Dios. Cristo dice, va en contra de la voluntad de Dios. Cristo dice, ustedes, ellos tienen mayor pecado que tú. Eso da una indicación, vamos a hablar en un momento más acerca de esto, pero eso nos da la pauta que cuando la autoridad es mal ejercida, se responde por esa autoridad mal ejercida. Por eso Cristo dijo, quien a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ya estaba dando a entender que Pilato era responsable por la determinación que iba a tomar. Así que, queridos hermanos, volvemos al punto. Siendo que Dios es el único que tiene derecho a gobernar, entonces, queridos hermanos, y siendo que Dios es la fuente de toda autoridad, es algo exclusivo de Él, nosotros debemos preguntarnos entonces, en segundo lugar, ¿qué clase de autoridad entonces tienen las personas? Las personas que están en autoridad, que gobiernan en este mundo, en las distintas esferas, los padres en los hogares, presidentes y gobernadores y legisladores y todos los que están involucrados en el gobierno de un país, los maestros en una escuela, patrones en el trabajo, ¿qué clase de autoridad tienen estas personas? Bueno, si no hay autoridad, sino de parte de Dios, nosotros llegamos a la conclusión de que la autoridad que tienen las personas es una autoridad delegada. Es una autoridad delegada. El ser humano, por ser una criatura, una creación, no tiene por sí mismo el derecho a gobernar ni a ejercer autoridad. Pero si la tiene, si tiene la responsabilidad de ejercerla, entonces es porque se le ha sido otorgada. Dios se la ha delegado. Así lo dice Romanos capítulo 13, versículo 1, una vez más. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, las que nosotros vemos en este mundo, por Dios han sido establecidas. Dios les ha otorgado parte de su autoridad para que ellos las administren. Significa que Dios le ha conferido al ser humano la responsabilidad de gobernar tomando determinaciones. Eso es ejercer autoridad, tomando determinaciones que promuevan el bien y el crecimiento de aquellos sobre los que ellos gobiernan. Bueno, sucedió así en el comienzo, cuando Dios puso en las manos de Adán la responsabilidad de señorear, ser señor, minúscula, con minúscula, sobre el huerto del Edén, tomar determinaciones para cuidar todo aquello que le pertenecía a Dios. Ahí comenzó lo que nosotros llamamos la autoridad conferida, la autoridad delegada. Dios le delegó autoridad a Adán para que la administre. Su autoridad le confirió a Adán para que la administre. Así que, al ser una autoridad delegada, esto nos da a nosotros a entender que cuando hablamos de la autoridad que las personas tienen, estamos hablando de una autoridad limitada. Es una autoridad limitada. Dios ha distribuido su autoridad en distintas esferas de la vida humana, esto lo vemos bien nosotros, para que los encargados de esas esferas en la vida humana la administren, de tal manera que ejerzan esa autoridad, pero en un área limitada, en un área y en un tiempo limitados. Y esto es debido a las limitaciones humanas, queridos hermanos. Una autoridad absoluta solamente puede ser ejercida por un ser absoluto, el cual es Dios. Pero seres limitados como nosotros solo podemos ejercer una autoridad limitada por el espacio y por el tiempo. Nadie tiene fuera de Dios una autoridad absoluta. Por ejemplo, Dios ha dado autoridad a los padres, pero para que los padres ejerzan esa autoridad que Dios les ha conferido en el ámbito del hogar. Por eso, cuando los hijos se independizan y se van del hogar, están fuera de la esfera de la autoridad de sus padres. Deben seguir los hijos, obviamente, honrando a sus padres, pero una vez que salieron y se independizaron, ya están fuera de la esfera de la autoridad de sus padres. Ellos ya no tienen autoridad sobre la vida de ellos. Bueno, así quedó claro esto, establecido al comienzo, cuando Dios estableció el vínculo matrimonial y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso significa, salió del ámbito de la autoridad de sus padres, forma un nuevo hogar, donde ahora él es autoridad sobre ese nuevo hogar. También Dios ha dado autoridad para que los estados constituidos, las naciones, los gobernantes de las naciones, la administren. Pero esa autoridad no es absoluta. Se limita solo a cuestiones de la vida cívica. Esa es la responsabilidad que tienen, y entendiéndolo por lo que dice Pablo en Romanos 13 y lo que dice también en la carta a Timoteo, la responsabilidad que tienen los estados es de propiciar un ambiente de paz y de prosperidad dentro de la vida de la nación. Esa es la responsabilidad de los gobernantes. Esto involucra muchos detalles, pero básicamente es eso.
Y esa autoridad no es absoluta, esa autoridad simplemente está limitada a la vida cívica. Dios ha delegado autoridad al liderazgo de la iglesia, esto es al pastor, al anciano, al diácono, pero esta autoridad también está limitada, no es absoluta. Y está limitada justamente al funcionamiento y a la vida de la iglesia. Eso significa que un pastor no puede meterse a tomar determinaciones, por ejemplo, dentro de la vida de un hogar. Puede aconsejar si la familia le pide consejos, si un hombre de familia o una esposa le pide consejos sobre su hogar, porque están los consejos en la Escritura y es su responsabilidad enseñar, pero no puede tomar determinaciones en la vida de las familias. Son los líderes de hogar los que toman determinaciones, o un pastor no puede tomar determinaciones e ir en contra de las leyes del Estado. Así que siempre la autoridad que Dios ha otorgado a las distintas personas en las distintas esferas de la vida humana es limitada a la esfera que está y al tiempo justamente que esa persona gobierna. Los ministros, queridos hermanos, no tienen autoridad sobre los asuntos del gobierno. Y el Estado no tiene autoridad sobre los asuntos de la Iglesia, en cuanto al hecho de la doctrina, la forma en que tienen sus reuniones, todo lo que conlleva el funcionamiento y la vida de la Iglesia. Así que Dios gobierna, queridos hermanos, sobre su universo a través de administradores, colocados en distintas esferas de la vida humana. Por eso dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 esto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien, y aquí viene un acento particular sobre esto, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esto es una nota que el apóstol Pablo está haciendo a los creyentes que estaban justamente siendo gobernados por el emperador en ese tiempo. Y Pablo dice, ustedes deben sujetarse a ellos. Porque al sujetarse a los gobernantes, ustedes se están sujetando a Dios. Como es una autoridad conferida, quien gobierna en representación de Dios. Esto es así, sé que hay muchas preguntas en este momento acerca de esto, muchas objeciones. Vamos a ir respondiéndolas, especialmente porque este tema hoy lo vemos de manera general, y cuando hablemos sobre el liderazgo de la iglesia vamos a verlo de manera específica, vamos a entender muchas cosas allí de las objeciones que se presentan en este asunto. Pero básicamente dice esto el texto: al sujetarnos a una autoridad nos estamos sujetando a Dios, porque Dios le ha conferido autoridad. Lo mismo pasa con los hijos, con los padres. Al sujetarse a sus padres se están sujetando a Dios, están sujetándose a la autoridad de Dios. Lo mismo pasa en una escuela, lo mismo pasa en el ámbito de la iglesia. Los hermanos sujetándose al pastor se sujetan a la autoridad de Dios. Bueno, esto tiene un límite, vamos a hablarlo en un momento. Y es justamente lo que vamos a mencionar ahora. Al ser una autoridad otorgada, también es una autoridad sujeta. La autoridad que las personas tenemos, las que estamos en autoridad en los distintos ámbitos de la vida, tenemos una autoridad que debe estar sujeta. Está sujeta y debe estar sujeta. ¿Sujeta a quién? A aquel que la otorgó. A aquel que la otorgó. Vamos a usar el ejemplo sencillo de la vida cotidiana para entender esto. Imaginemos a un supervisor en una empresa. Un supervisor supervisa a los empleados para que hagan su trabajo, pero lo hace en representación del dueño. Él supervisa en representación del dueño y sujeto a las directivas que el dueño de la empresa le dio. No supervisa según su propio criterio y responde ante el dueño por cómo ejerce justamente su autoridad en ese trabajo, supervisando a los empleados. Bueno, así, queridos hermanos, es la autoridad de Dios que Dios ha delegado. Debe ser administrada en sujeción a las directivas de Dios. Así debe ser. Ninguna persona que administre autoridad tiene la libertad para usar esa autoridad en beneficio propio y violando los límites impuestos por Dios. La persona está representando la autoridad de Dios siempre que esté dentro de los límites impuestos por Dios. Así que es una autoridad, pero una autoridad sujeta. No es una autoridad para hacer ahora y decidir lo que a mí me place. No, es una autoridad que está sujeta a que represento a aquel que me la dio. Así que decido las cosas que aquel quiere que decida sobre aquellos a quienes me puso a gobernar. Las personas en autoridad otorgada, queridos hermanos, no tienen absoluto derecho de gobernar sobre la vida de sus gobernados. Que alguien tenga autoridad no significa que gobierna en manera absoluta sobre la vida de ellos, solo en lo que refiere a la esfera que le ha tocado
gobernar, que le ha tocado administrar. Y solo lo que abarca los aspectos referidos a esa esfera limitado por las pautas que Dios ha establecido. Y nadie está obligado, dado esto, a sujetarse a una autoridad cuando ésta lo quiere obligar a ir en contra de la voluntad de Dios. Y ahí está lo que vemos, una libertad, una autoridad sujeta a lo que Dios manda. Cuando la persona en la autoridad intenta determinar y decidir que los que están bajo su gobierno hagan algo que va en contra de la voluntad de Dios, bueno, ahí se termina justamente la obligación a obedecer a esa autoridad. Sencillamente pensemos en unos padres que quieren obligar a sus hijos a robar, sea la razón por la que sea. Sus hijos justamente están en la libertad de desobedecer a sus padres en ese momento. Ya no tiene su padre autoridad para pedirle algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y así en cada esfera de la vida. La autoridad está sujeta, la autoridad de las personas que gobiernan en este mundo está sujeta, en cualquiera de las esferas de la vida está sujeta a la voluntad de Dios. Cuando va en contra de esa voluntad, bueno, las personas que están siendo gobernadas tienen no solo, queridos hermanos, la libertad, sino la responsabilidad de no obedecer, porque entonces estarían pecando contra Dios. Una autoridad sujeta implica la idea de rendición de cuentas. Si es una autoridad que está sujeta a aquel que se la otorgó, eso implica la idea de rendición de cuentas. Cada persona puesta en autoridad rendirá cuentas ante Dios por cómo ha hecho uso de esa autoridad. Así que la Biblia presenta esta verdad, queridos hermanos, con la figura del mayordomo. Esto encontramos varias veces las parábolas de los mayordomos dadas por Cristo. Justamente se refiere a esto, de personas a quien su amo deja el cuidado de sus bienes y luego de un tiempo vuelve para recibir y pedir cuentas, recibir los bienes nuevamente y pedir cuentas por cómo han sido administrados. Eso es lo que llamamos el principio de mayordomía en la Escritura. Dios otorgó autoridad a sus mayordomos para que ellos gobiernen sobre sus posesiones, sobre lo suyo, ejerzan autoridad. O sea, gobiernen sobre sus bienes como si Él estuviese gobernando. Esa es la idea de la mayordomía. Así que hay rendición de cuentas. Queridos hermanos, ninguna de las personas que está en autoridad, ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, hará algo sin que Dios le pida cuentas. Rendirá cuentas por todo lo que han hecho. Por eso es que nosotros debemos descansar, los que estamos en su gestión, todos estamos en alguna esfera en su gestión, debemos descansar que Dios tomará cuenta de aquellos que están en el gobierno y que ejercen autoridad, aquellos que están en la familia. Dios se hará cargo de pedir cuentas, y aún los pastores en la iglesia, sin duda alguna, Dios tomará cuenta de cómo han ejercido su liderazgo en autoridad. Así que al ser una autoridad delegada también, queridos hermanos, es una autoridad representativa. Al gobernar con autoridad que Dios le ha conferido, entonces quien lidera lo hace en representación de Dios. Lo hace en representación de Dios. Esto debe ser bien entendido y vamos a abundar sobre eso cuando entremos en detalle a hablar sobre el liderazgo de la iglesia, pero lo hace en representación de Dios. Y esto debe ser bien entendido por los padres de familia, están representando a Dios. Los gobernantes están representando a Dios, aunque la gran mayoría de ellos ignora esto, pero están representando a Dios y darán cuenta por esto sin duda alguna. ¿Y representando a Dios en qué sentido? En la autoridad que Él ejerce sobre los suyos. Esto le da al rol del liderazgo establecido un grado de responsabilidad muy alto, y esto es algo muy serio, queridos hermanos. Coloca a las personas que están bajo ese gobierno también sobre una responsabilidad muy alta de responder a esa autoridad. Ahí es donde nosotros vemos en realidad cuán serio es rebelarse contra una autoridad en este mundo, porque uno está yendo en contra de Dios, está representando a Dios y uno está yendo en contra de Dios. Por eso en Romanos 13 Pablo dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone a Dios y resiste a Dios, porque está justamente representando a Dios. Por eso, querido, es tan importante comprender el concepto de autoridad en las esferas humanas, porque se trata de Dios gobernando a través de sus delegados, de sus representantes. Esto necesita muchas aclaraciones, y especialmente en aquellas que se presentan en raíz de la naturaleza falible del ser humano.
Ahora, vamos a decir esto solamente por este momento, que es una realidad que el ejercicio de la autoridad por parte del ser humano está lleno de fallas, eso es una realidad. Pero Dios no está ajeno a esta situación, por eso ha puesto una salvaguarda en las Escrituras, estableciendo los límites y protegiendo a aquellas personas que están siendo lideradas. Siempre hay en la Escritura pautas claras para saber hasta cuándo uno debe estar obedeciendo y sujeto a alguien y cuándo no. ¿Y qué pasa si uno no responde a esa autoridad? Queridos hermanos, la manera en que Dios ha establecido las cosas en el mundo en cuanto a delegar su autoridad, créanme que ha sido de una manera sabia. Nosotros nos enfocamos en las fallas humanas, nosotros nos enfocamos en la imperfección humana para ejercer la autoridad, los hijos con los padres, los miembros de una iglesia con el pastor, los ciudadanos con los gobernantes, pero créanme que es la manera sabia que Dios ha distribuido las cosas, ha hecho las cosas, para llevar adelante sus propósitos y sus planes. Y nosotros siempre estaremos dentro de la voluntad de Dios cuando nos sujetamos a una autoridad, y también estaremos dentro de la voluntad de Dios cuando no nos sujetamos a esa autoridad si va en contra, realmente, claramente en contra de la voluntad de Dios. Así que saber cómo manejar eso no es un asunto muy fácil, y por eso necesitamos nosotros profundizar en la Escritura. Pero todo esto hemos dicho, queridos hermanos, para justamente abordar un tema. Todo esto hemos dejado en claro nosotros para abordar un tema, y es el hecho de la autoridad dentro de la iglesia. Ahora que entendemos nosotros la relación que hay entre la autoridad de Dios y las autoridades terrenales, vamos a responder nosotros una tercera pregunta. La tercera pregunta es esta: ¿quién entonces es la autoridad en la iglesia? ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Seguramente algunos han respondido ya rápidamente, bueno, el pastor, y es un poco apresurado. La autoridad en la iglesia, queridos hermanos, es Dios. La autoridad en la iglesia es Dios, y no debemos olvidarnos de eso. Si nosotros nos corremos de ese foco, podemos caer en algunos problemas serios que muchas iglesias han caído hoy en día. Ahora, ¿de qué manera ejerce Dios su autoridad dentro de la iglesia? Usted dirá, por medio del pastor. Momento, un poco apresurado también. Dios ejerce su autoridad a través de su palabra. Dios gobierna en la vida de su iglesia a través de su palabra. Recordemos que autoridad es quien decide y determina qué se debe hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer algo. Y en la iglesia de Dios lo que determina el qué, el cuándo y el cómo es la Escritura. Por eso la Biblia es central en nuestra iglesia, porque Dios manifiesta su gobierno o gobierna dentro de la iglesia a través de la Escritura. Todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia está justamente bajo o debemos nosotros procurar que esté bajo la dirección de las Escrituras. Miramos ahí cómo se deben hacer las cosas, porque Dios gobierna a través de ella. El qué, el cuándo y el cómo en la iglesia está determinado por lo que la Biblia dice. Vamos a hacer este análisis panorámico muy rápidamente, queridos hermanos. En el tiempo en que no había palabra escrita todavía, lo que nosotros tenemos aquí en la Escritura, la voluntad de Dios revelada a los patriarcas se transmitía de forma oral. Y eso fue muy fiel, queridos hermanos, eso fue muy fiel. Ese trabajo fue realizado muy fiel. Por ejemplo, se dice así en Génesis 18, 17 y 19 acerca de Abraham. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En ese momento Dios está hablando acerca de esa responsabilidad que tenían los patriarcas de comunicar oralmente la voluntad de Dios revelada. Dice, yo sé que Abraham va a ser fiel en mandar a su casa que guarden el camino de Jehová, va a ser fiel en transmitir oralmente mi voluntad a su descendencia. Y así fue, queridos hermanos. Nosotros vemos que esto se comprobó en la vida de aquellos que fueron sus descendientes, los patriarcas, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de José. Oralmente se transmitía la voluntad de Dios en aquel tiempo. Así fue. Nosotros podemos imaginar muchas cosas sobre ese momento, la posibilidad de que se olvidaran, la posibilidad de que
algo sea tergiversado, pero en verdad, queridos hermanos, nosotros sabemos que hay una obra sobrenatural de Dios en preservar su voluntad, incluso así, de esa manera, de manera oral. Y Dios habló diciendo, yo sé que Él va a ser fiel en transmitir mi voluntad a sus generaciones. Y así lo hizo Abraham. Y así Dios garantizó la permanencia de su revelación a través de hombres y mujeres fieles a través de ese tiempo en que no había palabra escrita. Pero a partir de Éxodo capítulo 20, Dios estableció la palabra escrita como la autoridad de su revelación. En Isaías capítulo 8, versículo 20 dice algo que resume todo lo que pasó en ese tiempo desde Abraham hasta el tiempo de Cristo. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esa expresión es típica del Antiguo Testamento. La ley, la palabra escrita, a partir de Éxodo 20, cuando Dios le dice a Moisés que escriba la ley, que escriba en un libro las palabras que Dios le había dicho, a partir de ese momento, la palabra escrita se volvió el referente de la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, en el caso del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. E Isaías 8:20 muestra cuán tajante era eso. A la ley y al testimonio. Y todos sabemos que cuando se referían a la ley en el Antiguo Testamento se refería a todo el Antiguo Testamento y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, están equivocados. Si no es conforme a la palabra escrita, entonces están en un error. Así de tajante fue lo establecido en el Antiguo Testamento en cuanto a cómo Dios gobernaba sobre su pueblo. ¿Qué tomaba el pueblo de Dios como referencia para saber la voluntad de Dios? Bueno, la palabra escrita. Y Cristo, queridos hermanos, se sujetó a esa palabra. Cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento y vemos la vida de Cristo, lo que se hace notar, queridos hermanos, es que Cristo se sujetó a la palabra escrita durante todo su ministerio. Tomó el Antiguo Testamento como la autoridad de Dios para determinar qué hacer. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19 resume eso que acabo de decir. Dice así, Cristo está hablando y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, habla de la palabra escrita, muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay una afirmación de Cristo de respetar la palabra escrita como la revelación de Dios, la manifestación de la voluntad de Dios. Cristo dejó marcada, queridos hermanos, esta pauta para la predicación del Evangelio. Cada vez que Cristo predicaba el Evangelio, queridos hermanos, se remitía al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la palabra escrita que quedó para el tiempo de Cristo, era justamente la palabra autorizada para predicar el Evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 25-27, cuando Él les encomienda a los apóstoles el ministerio de la predicación del Evangelio, lo hace fundamentado en la palabra que tenían escrita en ese momento, la ley de Dios. Dice así ese pasaje, Lucas 24, 25-27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y versículo 44 al 47 dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué dejó establecido Cristo allí? Que en realidad la predicación del Evangelio se basaba en la palabra escrita del Antiguo Testamento. Y cuando Él tuvo que explicar a los discípulos, luego de la resurrección, cuando estaban todos confundidos, que no sabían qué había acontecido, no esperaban que su Mesías muriese, en la resurrección tomó el Antiguo Testamento, la palabra escrita, y les explicó a ellos, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cristo se fundó para predicar el Evangelio a sus discípulos, queridos hermanos, dejárselo bien asentado, la palabra escrita. Esto no es menor.
Esto no es menor. Los mensajes, queridos hermanos, de los apóstoles siguieron este patrón. La predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos siguieron este patrón. ¿Cuál patrón? De basar su predicación en la palabra escrita. Si usted sigue y hace una nota particular sobre examinar las predicaciones que están en el libro de los Hechos, que los apóstoles dieron en la era de la iglesia, en el comienzo de la era de la iglesia, se va a dar cuenta que ellos utilizaban los pasajes del Antiguo Testamento para fundamentar su mensaje, su predicación. Así formaron la iglesia, queridos hermanos, bajo la autoridad del Antiguo Testamento. La autoridad para los apóstoles y para la iglesia naciente era el Antiguo Testamento, era la palabra escrita. Y en medida que los escritos apostólicos fueron surgiendo, se fueron añadiendo como la palabra autorizada de Dios, la autoridad de Dios para la iglesia. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 16, la segunda de Pedro está escrita al final de la vida de Pedro, ya llegando un poco a su muerte. Él mismo escribe en el primer capítulo de esa segunda carta que está para ser sacrificado, el tiempo de su partida está pronto. Dice así Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Pedro está diciendo algo importantísimo aquí que a veces es pasado por alto. Él hace referencia a las cartas de Pablo, ya en ese tiempo estaban casi todas escritas ya y estaban propagadas por la iglesia naciente. Y dice Pedro que en algunas de ellas hay cosas difíciles de entender, cosas que Pedro mismo le costaba entender. Y dice cosas que toman los indoctos e inconstantes y tuercen. Y aquí viene una frase importante: como también las otras escrituras. Esa palabra escritura, si usted nota en su Biblia, está con mayúscula. Al estar con mayúscula se refiere que es el título, el nombre que se le da a algo. Y esa expresión escritura se refiere al Antiguo Testamento. Es la misma palabra que Cristo utilizó en Lucas 24, refiriéndose al Antiguo Testamento. Así que dice, como también las otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, que los inconstantes y los indoctos toman para torcer, para su propia perdición. ¿Qué está haciendo Pablo allí con la palabra también? Como también está diciendo que las cartas de Pablo también son parte de las escrituras, también son parte de la palabra inspirada de Dios, también son parte de la palabra autorizada de Dios, la autoridad de Dios dentro de la iglesia de Cristo. Así que ya, queridos hermanos, en el tiempo del año 60-65 de la era cristiana, las cartas de los apóstoles estaban siendo tomadas como la autoridad de Dios para la iglesia. El hecho de que la iglesia, queridos hermanos, perseverase en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, y estos perseverasen en usar el Antiguo Testamento, porque era lo que usaban los apóstoles, como la autoridad para sus mensajes, significa que para la iglesia la autoridad de Dios era la Escritura, hermanos. La autoridad de Dios era la Escritura. Esto significa que todo lo que se hace en la iglesia debe ser determinado por la Escritura. Tanto su doctrina como su práctica están determinadas por la Biblia. Lo que la Biblia dice es la autoridad dentro de la iglesia. Así que cuando llegamos al punto al que queríamos llegar con este mensaje. Fue necesario todo este recorrido, hermanos. Cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, estamos hablando de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la autoridad dentro de la iglesia? La Biblia. No hay ninguna otra autoridad. Entonces, si esto es así, ¿qué lugar ocupa el pastor y el liderazgo de la iglesia dentro de la iglesia de Cristo? Bueno, queridos hermanos, esto prestémosle atención. Es el administrador de esa autoridad. Así como Romanos 13 nos dice que
Toda persona en autoridad tiene una autoridad delegada por Dios, representa la autoridad, no tiene autoridad por sí mismo, así tampoco el pastor tiene autoridad por sí mismo. Simplemente es un administrador de la autoridad de Dios y es un administrador de la palabra de Dios en la iglesia. Es la autoridad representativa el pastor. Sí tiene autoridad, pero no es suya. Simplemente administra la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios en la iglesia? La Escritura, hermanos, la palabra de Dios. Es como el mayordomo de Dios en la iglesia, el pastor, y el liderazgo de la iglesia. Cuando tengamos un liderazgo oficialmente establecido con ancianos y diáconos, esto involucrará a todos ellos. Esto involucrará a todos ellos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Pablo afirma que esto es así. Así pues, téngannos los hombres por servidores, uperetes, lo más bajo, dice, de los que hacen un servicio de Cristo, pero también como administradores de los misterios de Dios, y ahí la palabra es mayordomos, como mayordomos de los misterios de Dios. Tito 1:7 también dice lo mismo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, mayordomo de Dios. Así que, ¿cuál es el lugar del pastor, queridos hermanos? Tiene un lugar de liderazgo, pero ese lugar de liderazgo es para ejercer una autoridad, no suya, sino la autoridad de Dios, administrar la autoridad que Dios, a través de la cual Dios gobierna dentro de la iglesia. Entonces, el pastor, junto con el liderazgo oficial de la iglesia, queridos hermanos, utilizan la palabra de Dios para determinar qué, cuándo y cómo dentro de la iglesia se hacen las cosas. Así funciona la autoridad de Dios dentro de la iglesia, a través de su palabra administrada por sus representantes. Administran la autoridad de Dios, pero basándose en las Escrituras. Así que no hay en la iglesia otra autoridad sino la Biblia. Muy bien, hermanos, ahí llegamos al punto y corresponde que nosotros hagamos algunas reflexiones finales en este estudio. En primer lugar, ningún pastor tiene libertad ni derecho a hacer dentro de la iglesia nada que no fue mandado en la Escritura. Si el pastor es un administrador y el pastor debe administrar la autoridad de Dios a través de la Escritura, él no tiene derecho a hacer nada dentro de la iglesia que no haya sido mandado en la Escritura. Es por eso que necesitamos dentro de la iglesia líderes que estén empapados de la Biblia y que se dediquen afanosamente a su estudio. Usted no puede procurar ser un líder dentro de la iglesia si usted no tiene pasión por la Escritura, leyéndola, estudiándola y que se vuelva parte de su vida, que corra por su sangre. No podemos pensar en un liderazgo en la iglesia que no tenga la Biblia saturada en su mente. No podemos pensar de otra manera, porque justamente todo lo que hará en la iglesia será basado en la Escritura. Es la razón por la que debemos ser cuidadosos acerca de la manera en que entrenamos a nuevos predicadores en nuestra iglesia, queridos hermanos. La iglesia está libre de sujetarse si el liderazgo ordena algo que va en contra de la verdad, ya sea en doctrina o en práctica. Y eso debemos tener siempre cuidado. La desobediencia al liderazgo de una iglesia sencillamente es y simplemente es aceptada o solamente es aceptada cuando va en contra de algo que el pastor establece como una doctrina errada o una práctica errada dentro de la iglesia de Cristo. Bueno, ¿qué hacemos con aquellas cosas? Y esto es una pregunta importante. ¿Qué hacemos con aquellas cosas que la Biblia no especifica dentro de lo que se hace en una iglesia? ¿Quién decide el horario de las reuniones? Porque en la Biblia no hay un versículo que diga qué horario tenemos que tener las reuniones. ¿Quién decide el momento de tener el culto? ¿Tenerlo de mañana o tenerlo de tarde? Bueno, ¿quién decide la manera en que un culto debe llevarse adelante? Ya que la Biblia no especifica cuánto tiempo de alabanza, no especifica qué coritos o himnos debemos cantar. ¿Quiénes deciden todo esto, queridos hermanos? No hay un versículo que diga, especialmente en el Nuevo Testamento, qué instrumentos se deben utilizar dentro de la iglesia. ¿Quién determina todo esto, queridos hermanos, dentro de la iglesia? Cuando no hay un texto y nosotros decimos que el pastor y el liderazgo de la iglesia deben ejercer la autoridad de Dios siempre en aquello que la Biblia establece. Bueno, en aquellas cosas, queridos hermanos, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero en aquellas cosas que la Biblia no es específica y no están relacionadas con un pecado, no van en contra de principios bíblicos o de algún pecado bíblico, debemos seguir el principio que rige a toda autoridad delegada. ¿Cuál es el principio? En caso sabemos que hay un principio general
que ayuda a los hijos a saber que deben sujetarse a los padres. Deben sujetarse en todo a los padres. Deben obedecer en todo, en el Señor, a sus padres, menos en aquellas cosas que son claramente pecado. En todo lo demás los hijos deben obedecer. Si un padre establece un horario para jugar y un horario para comer, bueno, no hay ningún versículo que realmente le diga al padre en qué horario es para jugar y qué horario es para comer. Pero él tiene autoridad de parte del Señor. Tiene autoridad de parte del Señor. Tiene la responsabilidad, la autoridad de parte del Señor de establecer eso para sus hijos. Y sus hijos deben sujetarse. Y al sujetarse a eso, se están sujetando a Dios. Porque ninguna de esas dos cosas van en contra de la voluntad de Dios, ni tampoco incita a los hijos al pecado. En la iglesia pasa exactamente lo mismo, queridos hermanos. En la vida cívica, por ejemplo, los creyentes debemos sujetarnos a las autoridades. Solo eso se nos dice en la Biblia, queridos hermanos. Sujetarnos a las autoridades no se nos da una letra chica para decir en qué. Debemos sujetarnos a las autoridades en todo lo que refiere a la vida cívica. Menos en aquellas cosas que son pecado, aun si el gobierno lo decreta. Aun si el gobierno lo decreta. Todo aquello que es pecado, que nos incentiva al pecado, aunque esté decretado en la ley, nosotros debemos desobedecerlo. Pero en todo lo demás debemos obedecerlo. El gobierno dice que debo respetar el semáforo en la esquina. Bueno, debo respetarlo. Y si me cobra una multa por eso, está en el buen ejercicio de su autoridad. Bueno, así también en la iglesia, queridos hermanos. Hay un principio general, que es el principio de autoridad, que mientras que la autoridad no esté pidiendo algo claramente como pecado en la Escritura, catalogado en la Escritura como pecado, bueno, me debo sujetar. En la Biblia no hay, obviamente, un horario en que se debe tener reuniones, ni tampoco cuánto tiempo deben durar las reuniones. Bueno, lo que determina el liderazgo de la iglesia, pastores, ancianos y diáconos, sobre cómo se lleva adelante la iglesia, está en la responsabilidad de sujetarse a eso, de sujetarse a esa directiva. Bueno, hay muchos detalles en esto, ¿sí? Muchos detalles en estas cosas. Y ustedes saben cómo nos manejamos en esta iglesia. El liderazgo habla las cosas, las resuelve y después las presenta a los miembros de la iglesia para que la membresía esté no solo enterada, sino tenga la oportunidad de opinar sobre lo que se está decidiendo, manifestar su posición sobre lo que se está decidiendo. Pero básicamente, queridos hermanos, la iglesia se sujeta a estas determinaciones de cómo se tiene una reunión, porque dentro del principio general de autoridad es lo que le corresponde justamente al pastor y a los ancianos de la iglesia a decidir. Y la iglesia se está sujetando a Dios, a sujetarse aún en esas cosas, en esas pequeñas cosas. También debemos nosotros decir, queridos hermanos, que todo líder de iglesia tiene la responsabilidad de administrar autoridad, no puede omitir este aspecto en su rol. También debemos decir que ningún líder de iglesia será sin culpa si abusa de su autoridad. Estos dos extremos deben omitirse dentro de la iglesia de Cristo. Debemos tener cuidado con estos dos extremos, tanto el abuso de la autoridad como también la ausencia de autoridad. ¿Hay personas que abusan de la autoridad dentro de la iglesia? Sí los hay, especialmente en las sectas, en aquellos lugares que se denominan cristianos pero no son la iglesia de Cristo. Abusan de su autoridad exigiéndole dinero a las personas, hablando a cada rato de dinero en la reunión, pasando a cada rato una caja, una bolsa, lo que sea, 2 o 3 veces en la misma reunión. Eso es un abuso. Incluso hay lugares donde hasta le piden el título de propiedad a las personas. Es una locura eso. Eso es un abuso de la autoridad. Eso es un abuso de su autoridad. Hay lugares donde aprovechan a sacarle el dinero a la gente ofreciendo cosas que la Biblia no ofrece. Sanidades. Ustedes han notado en estas reuniones que no prometo sanidades para nadie porque la Biblia no me da esa libertad para hacerlo. Sí, la Biblia me da libertad para prometer perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y viene a Cristo y le da vida eterna, pero no me da libertad para prometer sanidad a nadie. Estaré haciendo un abuso de mi autoridad. Tampoco me da libertad para decirle que si usted trae su ofrenda, Dios le dará más. No tengo autoridad para decir nada de eso. No hablamos de dinero en nuestra iglesia.
a menos que un pasaje se presente en lo que estamos tocando y nos lleve a hablar de eso. Pero, queridos hermanos, hay mucho abuso de autoridad, llevando a las personas a hacer un montón de cosas que la Biblia no le dice hacer. Eso es abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad. Pero también es peligrosa la ausencia de autoridad dentro de una iglesia, cuando el pastor no determina qué se debe hacer dentro de una iglesia y deja que la iglesia haga por su cuenta lo que quieran hacer. Hermanos, la gente en una iglesia necesita de dirección, necesita de un líder presente. Vamos a hablar de eso también porque parte del ministerio pastoral refiere a eso, tomar determinaciones en las distintas áreas de la vida de iglesia. La ausencia de autoridad ha hecho que, por ejemplo, los grupos de jóvenes se manejen solos y a su criterio y parezca que hay una iglesia por un lado y un grupo de jóvenes que hace cualquier otra cosa por otro lado. La ausencia de liderazgo en el ministerio ha hecho que, en lugar del pastor estar gobernando, su esposa esté gobernando dentro de la iglesia, o otras mujeres estén gobernando, por ejemplo, en la reunión de damas, y se haga de la reunión de damas lo que las mujeres quieren hacer. El pastor debe liderar en cada una de esas cosas, junto con el liderazgo de la iglesia, determinar que cada actividad dentro de la iglesia cumpla un propósito dentro de la voluntad de Dios. Para eso hace falta un líder presente en cada una de esas actividades de la iglesia. Así que las dos cosas son malas. El abuso y la ausencia son muy malas para la iglesia. También resaltamos, queridos hermanos, que si la Biblia es la única autoridad de doctrina y práctica, esto descarta todo tipo de revelación ajena a la Escritura. Por eso es que no promovemos ni hablamos de sueños, de visiones, de experiencias místicas, de sensaciones y cosas por el estilo dentro de nuestra iglesia. A la ley y al testimonio, a la palabra escrita, y si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Queridos hermanos, no son los sueños. Dios no habla por sueños, Dios no realiza visiones hoy en día. Su palabra escrita, ya hemos dicho esto, pero también en algún momento abordaremos el estudio de la bibliología y diremos por qué en verdad la Biblia es la única revelación de Dios para nuestros tiempos. ¿Sí? Aunque en otros tiempos habló por sueños y no eran muchos, hoy no lo hace. Simplemente haga este análisis, fíjese que en verdad Cristo nunca tuvo un sueño, se guió por un sueño, siempre era la palabra escrita, nunca por visiones, siempre fue la palabra escrita. Incluso cuando Satanás vino a tentarlo, él inmediatamente recurrió a la palabra escrita. Cuando empezó su ministerio, abrió el rollo de la ley y leyó allí y se basó en eso para poder empezar su ministerio, y cada vez que predicaba se remitía a las palabras del Antiguo Testamento, a la palabra escrita, para afirmar que lo que él estaba diciendo era la palabra de Dios. Fue él mismo que dijo: ni una tilde ni una jota de la ley pasará, mostrando el respeto y la autoridad que él le daba a la palabra escrita. Así que, queridos hermanos, si la autoridad dentro de la iglesia es la revelación de Dios a través de la palabra escrita, entonces no son los sueños, no son las visiones, ni experiencias místicas, ni sensaciones, ni cosas por el estilo que dirigirán la vida de una iglesia. Así que si usted está ante un ministro que dice que ha soñado, que dice que ha tenido visiones, bueno, no es algo que Dios le ha dicho, queridos hermanos. Ya es su propia sensación y su propia experiencia la que está dirigiendo la iglesia y no la palabra de Dios. Ya no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado. No está ejerciendo la autoridad de Dios dentro de la iglesia. Tengamos mucho cuidado con eso. Y dentro de esto, queridos hermanos, hay un peligro de ver a las personas en autoridad como superhombres o seres angelicales, a quienes debemos estar sujetos en absolutamente todos. Hay un cierto sector de lo que se llama el cristianismo hoy en día que ven a los líderes religiosos como si fueran intocables, como si fueran seres intocables. La palabra que se utiliza, el ungido del Señor. No toquemos al ungido del Señor. Parecen que están fuera, más allá del común de la gente. Bueno, tengamos mucho cuidado. Los que están en liderazgo son seres humanos falibles como cualquier otro. Sencillamente tienen sobre sus hombros la gran responsabilidad de administrar algo que es muy serio, y es la autoridad de Dios. Pero no son intocables. No son intocables. Y son falibles. Somos falibles, queridos hermanos. Por eso necesitamos del apoyo de los demás. Por eso en la Biblia se habla de un liderazgo plural dentro de la iglesia, para que un hombre solo no esté gobernando
y tenga un apoyo de gente alrededor para que pueda hacer cuidado de su corazón pecaminoso. Así que debemos tener cuidado de cómo nos conducimos con la autoridad para no ir a un extremo irracional y altamente peligroso. Pensar que los que están en el liderazgo son seres angelicales, no lo son, son seres humanos falibles con los demás, como los demás, así que tengamos mucho cuidado y tengamos cuidado con aquellos que se paran dentro de una iglesia, dentro de una multitud de gente y empiezan a hablar de sí mismos como superdotados o que lo que dicen, cada cosa que dicen es palabra santa. Si no está conforme a la verdad, no lo tomemos como la voluntad de Dios. No es así, queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado. Incluso, queridos hermanos, incluso filtremos y revisemos todo lo que se escucha hoy en día por muchos lados, queridos hermanos. Hay una frase de alguien que en verdad es un hombre fiel al Señor, pero he aquí cómo se puede equivocar una persona al decir algo que parece bueno, que parece correcto, pero no lo es. La frase que se ha empezado a propagar en estas algunas semanas, porque parece que se ha dicho hace poco, es que muchos caminos conducen al infierno, pero solo uno conduce al cielo. Y parece correcto eso, pero en realidad contradice lo que dijo Cristo. Cristo dijo que hay dos caminos solamente. Uno es el camino ancho y otro es el camino angosto. No hay muchos caminos que conducen al infierno, hay solo uno. Y hay solo uno que conduce al cielo. Por eso la frase, que es un hombre muy conocido, no quiero hablar, no es la intención de hablar mal de él, es falible, la persona es falible, enseña muy bien otras cosas, pero en esto no dijo algo cierto, porque contradice lo que Cristo dijo. Y en pequeñas cosas como esas, nosotros debemos asegurarnos que lo que el liderazgo está diciendo está en la Escritura y es conforme a la verdad. Mucho de esto vamos a hablar también cuando hablemos del liderazgo. Ocupar un lugar de autoridad no es un tema menor, queridos hermanos. Estamos representando a Dios y ejerciendo su autoridad. Y quiero terminar haciendo esta nota personal, esta nota particular. Porque todo lo que he dicho aquí tiene el enfoque de iglesia, pero también, queridos hermanos, es aplicable a la vida de familia. Cada uno de ustedes, hombres, que está en este momento sentado en su casa, en su sillón, escuchando este mensaje con el mate en la mano, queridos hermanos, todo esto también compete a ustedes. Ustedes son líderes en sus familias, representan a Dios en sus hogares. Y ustedes rendirán cuenta, como yo también, de cómo hemos dirigido la autoridad de Dios dentro de nuestros hogares. Por lo cual es un llamado de atención, no solo en nosotros como iglesia, de qué liderazgo debemos tener, sino es un llamado de atención también a cada hogar, para que en cada hogar haya un hombre que lidera a su familia, representando bien a Dios. Señor, nos dé gracia, queridos hermanos, para que toda esta verdad pueda darnos a nosotros un fundamento sólido de cómo formar nuestra iglesia. Debe haber un liderazgo basado y fundado en la palabra de Dios. La Biblia es la única autoridad de fe y práctica dentro de la iglesia y debe ser administrada con fidelidad por hombres que están empapados de ella. Señor les bendiga, use su palabra y tengan una buena semana.